gloria tenga su nombre para siempre. Bien. Vamos a continuar con nuestra andadura acerca del yugo desigual. Y espero que el Señor nos siga dando gracia para poder hablar de este tema tan necesario y complejo a la vez. En el último sermón, en cuanto a este tema, estuvimos centrándonos sobre todo en las terribles consecuencias que se sufren cuando se infringe este mandamiento, cuando se comete dicho pecado. Unas consecuencias que se equiparan a pecados gravísimos, ya que se asemejan a estos por el impacto, por un lado, a nivel personal a la hora de cometerlos, por el impacto a nivel de testimonio, pero sobre todo porque son pecados que perduran en el tiempo y muy difíciles de encaminar para bien. Como bien explicábamos, el Señor perdona todos los pecados y recibe todo corazón arrepentido, pero las consecuencias de algunos pecados son muy graves y muy difíciles de rectificar. Un pecado que te envuelve. Un pecado que te envuelve en una espiral de dificultad y de lejanía hacia Dios. Porque, como decíamos, no es algo que puedas abandonar en una esquina, no es un hábito que puedas dejar atrás, no es el bar que te inducía a la borrachera que has decidido por tu propio beneficio dejar de ir, no. Es tu marido legítimo y tu esposa legítima que no puedes abandonar. ¿Entienden la gravedad? En el día de hoy vamos a continuar avanzando en este tema. Y aunque ya hemos hablado de lo más importante, que tiene que ver con resaltar y exponer la realidad de este mandamiento de parte de Dios, y la gravedad al mismo tiempo a la hora de transgredirlo, vamos a continuar hablando de algunos aspectos que creo que son necesarios que conozcamos respecto a este tema. Y el aspecto principal que quiero resaltar es la responsabilidad que nosotros tenemos como padre para con nuestros hijos respecto a todo este tema del yugo desigual. No obstante, me he encontrado con la situación, que me pasa muchas veces, que hay demasiada información para compartir en cuanto a esto y algunos puntos que son necesarios, o sea, algunos puntos quizá podrían pasarse por alto o hablarse por encima, pero creo que todos y cada uno de ellos son necesarios para poder tener una comprensión panorámica y general de todo lo que tiene que ver con esto, para que no nos confundamos a la hora de su comprensión y por ende de su correcta aplicación. Es por eso que lo más probable que el punto de hoy, en particular respecto a la responsabilidad de los padres para con los hijos, se tenga que partir en dos sermones. Estamos en la misma dinámica de que cuando empecemos. No sabemos cuánto vamos a durar, vamos a ir hablando y cuando veamos conveniente terminamos y continuamos en otro día con otro correspondiente sermón. Así que en el día de hoy llamamos su atención sobre 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Primera de Corintios 7, capítulo 7, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén a su palabra. ¿Alguna nota aclaratoria? Vamos a ir diciendo notas aclaratorias en todos estos días para que nadie se nos confunda ni nos malinterprete, no es la intención. Antes de empezar, permítame dichas notas aclaratorias para que nadie se nos pueda confundir en esta tarde, notas que ya hablamos en los sermones anteriores, pero quiero ir refrescando la memoria en cada sermón. Lo primero, nadie en absoluto está exento de verse como padres,
en una situación adversa como la de tener un hijo o una hija que quiera unirse o se haya unido ya a un yugo desigual. ¿Están de acuerdo conmigo? Nadie está exento de verse en dicha situación, incluso a pesar de haber aplicado durante toda la vida de sus hijos lo que las Escrituras enseñan acerca de su instrucción y cuidado. A pesar de eso, nadie está exento de que le ocurra, porque como todos saben, la salvación ni se traspasa ni se hereda. Por tanto, aunque en muchas de las ocasiones esta situación se debe, en parte, a la mala actuación de los padres, no necesariamente quiere decir que todos los padres que sufren de esta situación en sus hogares no hayan hecho bien las cosas o mucho menos permanecieren durante ellas indiferentes en cuanto a todo esto. No necesariamente todos los escenarios son iguales. Lo que marca la diferencia, sobre todo, entre aquellos que se comportan conforme al corazón de Dios y aquellos que no, tiene que ver en la conducta, en el antes, en el durante y en el después de lo ocurrido. No tanto en lo que ocurre, sino en la conducta en medio de lo que ocurre, durante lo que ocurre y después de que ocurre. Porque aunque ninguno estamos exentos de que nos pasen estas cosas en el hogar, todos somos responsables de comportarnos conforme dicen las Escrituras, a pesar de sufrir dichas circunstancias adversas en un hogar. Aclarado esto, vayamos por partes y despacio. En primer lugar, permítanme plantearles el problema de todo esto. Y planteándoles el problema podemos de alguna manera intentar aclarar cuál es la verdad y la solución. Vivimos en un tiempo en la que la relación de los padres para con los hijos, al mismo tiempo que la relación de los hijos para con los padres, está alejada de lo saludable y se podría decir que está alejada de lo convencional. Por un lado, vivimos en el tiempo de los padres ausentes. ¿Han escuchado esto? Padres ausentes. Padres ausentes por el trabajo. Tienen tanta obsesión por dejarles una herencia monetaria a sus hijos que se olvidan de la herencia más importante, que es su compañía. Padres que dicen que trabajan mucho por su familia y no existen, no están. Llenan habitaciones de regalos, pero los niños los tienen que abrir solos. Padres ausentes por el trabajo, ausentes por satisfacer sus deseos, ignorando sus responsabilidades. Padres con una adolescencia perpetua. Quieren mujer o quieren marido, quieren hijos, quieren un hogar, pero al mismo tiempo quieren hacer surf, tirarse por un barranco haciendo puenting, en paracaídas y satisfacer su ocio e ignorar las responsabilidades que tiene el haber tomado la decisión voluntaria de tener hijos y formar una familia. Y algo que se ha añadido en este último tiempo, padres ausentes, no por trabajo, ni tampoco por ocio, sino porque viven inmersos en un mundo digital delante de una pantalla, ignoran cómo crecen sus hijos. Se pierden cada momento, viven detrás de un teléfono móvil y no ven cómo sus hijos andan. Sus primeros pasos los ven a través de una pantalla. Scroll infinito, mientras que sus hijos reclaman la atención. Padres ausentes. Por otro lado, mirando la otra cara de la moneda, también vivimos en el tiempo de la sobreprotección de muchos padres. En este caso no son padres ausentes, sino padres presentes más de lo que les corresponde estar. ¿Ya no dejamos que nuestros hijos afronten solos las diferentes situaciones de la vida? ¿Somos incapaces de ponerlos en estrecho para que aprendan la lección? ¿Se los damos todo hecho y masticado? Y lo que estamos haciendo es construir caracteres y hijos débiles que no sabrán afrontar la realidad de la vida por la sobreprotección de los padres. Y tenemos que entender que nuestros hijos tienen que enfrentar el reto de la vida individualmente, obviamente acompañados, pero no sobreprotegidos. Pero lo peor de todo esto es que vivimos en un tiempo en que ya no vemos en los hogares, y escuchen bien, aquí está la cuestión, una figura autoritaria distintiva. Ya no se señala en un hogar, aquí está la autoridad,
sino que esta autoridad se diluye entre los diferentes miembros de la familia, inclusive en ocasiones y por tendencia, en la actualidad son los propios hijos quienes asumen totalmente ese rol. Autoridad de los hijos, lo nunca visto. Ellos son los que deciden cuándo entrar y cuándo salir. Ellos son los que deciden cómo van a vestir. Incluso ellos son los que deciden lo que van a comer. Y conforme pasa el tiempo toman decisiones más importantes y, como no, con consecuencias más graves, ya que deciden con quién van a establecer amistad, con quién van a estar, deciden si quieren estudiar o no, y cómo no deciden sin pensar ni siquiera por un momento en sus padres y en su instrucción y decisión con quién van a compartir el resto de sus días. Esta situación es muy habitual dentro de los hogares, al menos por aquí, por España. Y es curioso, ya que España éramos como país, no hace mucho, un país donde la autoridad paterna era la esencia de nuestra cultura. Así era nuestro país. No puedo hablar de otros países porque no los conozco, seguramente también, pero aquí en España la autoridad paterna era esencia y patria de nuestra cultura. Todo giraba alrededor de la mesa del padre. Y todas las directrices, acompañada de la ayuda idónea que era la mujer, llevaban el hogar, pero había una distinción clara de dónde estaba y dónde residía la autoridad. Y sobre el padre recaía toda la responsabilidad ¿de qué? De cuidar, proteger y dirigir el hogar. Y cuando digo padre, automáticamente, juntamente con el padre, la madre. Pero ahora los padres viven sometidos a la voluntad de sus hijos, siendo ellos los que actúan en base a los deseos y caprichos de ellos mismos. Ya no es el padre quien tiene autoridad, sino que los hijos tienen autoridad sobre los padres. Lo interesante de todo esto, y espero que se queden con cada detalle, lo interesante de todo esto es que no siempre esto ocurre porque tenemos delante nuestra hijos malvados que no quieren someterse a la autoridad paterna. Cuando hablamos de parece ser que el villano de la película es el niño que no quiere someterse, ¿verdad? Pero esto en ocasiones no es así, o en la mayoría de veces no es así. No tenemos delante hijos que no se quieran someter, sino que ha sido esta sociedad mutada y en consecuencia estos padres con el mismo pensamiento que los han inducido e instruido a tener dicha conducta en el hogar. No es que de la naturaleza del niño ha nacido la rebeldía, sino que se le ha enseñado al niño a ser rebelde y falto de autoridad y a ejercer él mismo una autoridad que no le corresponde llevar. Los niños que nacen con un lienzo en blanco son llevados a este tipo de conducta desde que tienen capacidad de discernimiento. En el colegio así los enseñan. La educación, que de alguna manera era un apéndice de la instrucción que recibían desde casa para enseñar a instruir y preparar al niño para la vida laboral y su conocimiento y la extensión de su saber, se ha convertido ahora en un centro de ideología que en muchas ocasiones empuja a los niños a una independencia fuera de la autoridad paterna que asusta. Porque instruyen a los niños a una independencia de pensar y de actuar que no les corresponde. No llevan a los niños a sujetarse a la autoridad de los padres, sino a pensar libremente, a tomar decisiones libres, a no sujetarse, a expandir su ideología, aunque en su casa piensen diferente. No se respetan las ideologías, los pensamientos, la fe de las casas. Por tanto, los colegios hoy en día ya no te enseñan un oficio, te enseñan una ideología y un pensamiento. El gobierno en todos los niveles así los instruye y así fomenta sus pensamientos también, destruyendo con sus ideologías y pensamientos no solo la autoridad paternal, sino la idea de la propia familia, empujando a los niños a una independencia insalubre para su futuro. Los niños no son vuestros. ¿O no se acuerdan? ¿Qué se creen que los padres, que los niños son suyos?
Es que así lo dicen. Y claro, los niños van recogiendo toda esa cuerda que se extiende. ¿Qué decir de los medios de comunicación, que son una fuente constante de basura mediática que contamina la mente de nuestros hijos, alejándoles de la protección del hogar? Todo es anticuado en el hogar, todo es retrógrado. Vive, sé libre. Incluso las leyes que tienen, que tenemos y las que nos imparten, que deberían protegernos y proteger a nuestros hijos, por causa de esta ideología que se ha mezclado incluso y ha llegado a todos los resortes y estratos incluso de la legalidad, ha afectado a todo el carácter e instrucción del niño respecto a la autoridad paterna, ya que hoy en día no puedes ni pegarle un azote a tu hijo, ya que va la policía y el policía, en vez de cogerle de la oreja y llevarlo a su casa diciendo, hijo, niño, te lo mereces, tramita la denuncia. Porque un padre, sin ánimo de hacer daño, ha golpeado a su hijo para instruirlo, para enseñarle. Rectitud, obediencia, respeto. No hablamos de maltrato, hablamos de un cachete dado a tiempo. Y en casa, en vez del contrapeso de lo que es correcto, se alinean al ritmo de esta sociedad desvariada que marca un ritmo fuera de lo racional. ¿Se han dado cuenta que hoy a lo máximo que se aspira en cuanto a una relación de los padres con los hijos es ser amigo de ellos? Es a lo que se aspira, ser amigo de mis hijos. Pero los padres no tienen que ser amigos de sus hijos. Los hijos tienen amigos, los padres tienen que ser padres. Eso no implica a que ser padre de nuestros hijos no podamos establecer un vínculo, una relación, una confianza, tener hobbies juntos, compartir juntos, reír juntos, para nada está en oposición. Pero un padre no es un amigo, un padre es padre. Una madre no es amiga, una madre es madre. Pero eso es a lo que se aspira. Yo soy amigo de mi hijo, me lo cuenta todo y hablamos como de tú a tú. No se puede hablar de tú a tú. ¿Cómo de tú a tú? Es tu hija y tú eres el padre. Por tanto, no son necesariamente los hijos que nos salen rebeldes. Todo esto lo estoy intentando explicar para que veamos la responsabilidad que tenemos y a la hora de cometer negligencia somos nosotros los que inducimos a nuestros hijos a una conducta inapropiada. ¿Me siguen, verdad? Así pues, por tanto, no son necesariamente los hijos que nos salen rebeldes, sino que todo lo que ha estado desde que nació a su alrededor desde siempre, los han impulsado a ese tipo de conducta. En definitiva, la mayoría de casos no fueron ellos mismos los que tomaron esa decisión, sino que fueron inducidos por lo que les rodeó a comportarse de esta manera. Entienden que no pueden sujetarse a autoridad debido a lo que han aprendido de todos los aspectos, incluso desde la propia figura paterna. Pero lo más grave de todo esto, lo más grave, es que la Iglesia, porque estoy hablando de esto a nivel secular y ahora entramos, es que la Iglesia y los cristianos, que deberíamos ser la resistencia en cuanto a todo este desvarío, hemos caído en la espiral de su locura, actuando casi igual que los del mundo para con nuestros hijos. Diferentes escenarios, pero en ocasiones semejantes conductas. Padres que no educan a sus hijos según las Escrituras, que no los empujan a vivir una vida conforme ellos la viven, que les permiten quedarse en casa o ir con los amigos antes de ir a la iglesia. Es que mi hijo no quiere, es que mi hijo quiere hacer algo y no los obligamos a ir a la iglesia, a mezclarse, a acercarse a las cosas del Señor, que entran y salen con plena libertad e impunidad, como si nada tuviera que ver con ellos, la fe de sus padres, padres sin autoridad, que permiten la libertad de sus hijos en el hogar, aunque esta libertad que practican vaya en contra de la fe que ellos profesan. ¡Ojo! Te doy con permiso una libertad que va en contra de la fe que yo profeso, que predico, que enseño, que señalo.
Y la fe que profeso, que señalo, que vivo, la permito en mi casa para con mis hijos, porque son libres. Miren, algo que me estoy encontrando últimamente, y no necesariamente en matrimonios que no conocen a Dios, sino en verdaderos creyentes que intentan caminar y llevar la cruz. Y que me he encontrado es lo siguiente. Este es el planteamiento que me he encontrado en reiteradas ocasiones. Cuando un padre y una madre se encuentran resistencia a la hora de llevar a sus hijos a los pies del Señor. Y estoy seguro que muchos de nosotros nos sentiremos identificados con esto. Este es el argumento. Yo he hecho todo lo que estaba en mi mano por años. Les he dado ejemplo, les he aconsejado, les he abierto las Escrituras, pero no quieren acercarse al Señor. Por tanto, como no quieren, ya no puedo hacer nada más. Ellos son mayores de edad, dicen. Ellos son mayores de edad y toman sus propias decisiones. Y como ellos aún no han conocido a Dios, por tanto, no puedo hacer nada más. No puedo tratarlos como cristianos cuando aún no han tenido un encuentro personal con Dios, cuando aún no son creyentes verdaderos. Este es el argumento que me encuentro. Este planteamiento, aunque pareciera ser sensato y cabal, para nada lo es. Ya que desemboca a una relación en el hogar antiescritural y dividida. Dicho de otra manera, nos encontramos con unos padres que siguen los caminos de Dios, pero con unos hijos que no, y todo esto dentro de una misma familia. Una misma familia dentro del seno de un mismo hogar, los padres en dirección hacia la cruz y los hijos en dirección a Babilonia. Por tanto, la forma de hablar, de relacionarse, de su ocio, de vestir, de actuar, avanza por caminos diferentes dentro del seno de un mismo hogar. Y como se descansa en las declaraciones que acabamos de mencionar, están tranquilos esperando a que Dios, sin implicación paterna, porque ya hice todo lo que debía por años, sea quien haga la obra. Oraré y el Señor hará la obra, y me parece fabuloso que se tenga que orar. Pero hasta entonces mis hijos, dentro de mi hogar, vivirán como inconversos, mientras que nosotros los padres seguiremos viviendo como cristianos. Y escuchen, esto no solo se plantea cuando se tienen hijos que les falta poco para ser delincuentes, oigan, Esto no solo se plantea cuando tienes al vaquilla por hijo. No solo se plantea cuando tienes un hijo que le falta poco para ser un terrorista, no. Sino cuando tienes hijos normales y corrientes, con un desarrollo dentro de cualquier joven que va creciendo, pero sin conocer a Dios. Un niño, una hija, un hijo de bien, normal y corriente, que entra y sale con una conducta normal, sin Dios, pero normal, ¿me entienden, verdad? Se plantea teniendo hijos así. Porque aunque aún te plantees este aspecto cuando tienes un hijo que es amigo de Osama Bin Laden, pues vale, pero un niño normal y corriente. Pero aún así se toma esta determinación. Esta postura es aceptada tanto por los padres como los hijos, creyendo que vivir de esta manera dentro del seno de un mismo hogar es lo más normal del mundo entero. Y así conviven. Unos padres asistiendo a la iglesia, viviendo según los mandamientos de Dios, permitiendo y tolerando que dentro de la misma casa unos hijos vivan conforme les plazca. Pero tengo que decir que esta conducta no es correcta según las Escrituras. Y creo que en esto nos vamos a centrar y no vamos a ir más allá, porque es algo que este punto tiene que ser bien entendido por todos. Esto no es correcto según las Escrituras. Tenemos que decir que aunque nuestros hijos son responsables de sus propias acciones, por favor no se me pierdan,
Nosotros, precisamente porque somos padres, tenemos que involucrarnos en su vida y sus decisiones, responsabilizándonos por siempre así de ellos. No podemos descansar detrás de la realidad de que nuestros hijos son mayores, irresponsables y darán cuenta personalmente con Dios. O descansar en que de alguna manera ya hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano. Aún tienes manos para extender. Sino que dentro de la medida de lo que se nos permite, y sobre todo, escuche bien, mientras que nuestros hijos están bajo la cobertura de nuestro propio techo, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano sin desmayar. Porque aunque es Dios quien hace la obra, Dios actúa mediante la mano que ordena. En este caso es la mano de los padres en favor a sus hijos, los cuales tienen la mayor responsabilidad. Dios actúa tomando tu mano, padre, tomando tu mano, madre. Si quitas la mano, le quitas la ayuda que Dios quiere dar. Es curioso que cuando hablamos del yugo desigual, lo primero que nos viene a la cabeza, como es normal en cuanto a quién va dirigido este mandamiento, es a la persona en sí, que decide por voluntad propia unirse en matrimonio con un hombre o una mujer que no conoce a Dios. ¿Me siguen? Por tanto, es absolutamente normal que entendamos que el peso de la carga de la obediencia recaiga sobre las personas que van a unirse en matrimonio en esas condiciones. Pero vamos a comprobar por las Escrituras que el peso de la responsabilidad de este mandamiento no solo recae sobre la persona que va a unirse, sino también sobre los padres que nos ponen sobre... los padres que tienen esta responsabilidad delante de sus hijos para poder evitarlo. Vayamos por partes de la manera más ordenada posible. En primer lugar, les diré que las Escrituras nunca plantean como bueno el asumir un hogar dividido. Nunca aprobaron el planteamiento que hemos expuesto como ejemplo hace un momento. Nunca jamás la Escritura aprueba lo establecido por algunos. Dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio 6, versículo 6 al 9, perdón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Noten cuánto se puede hablar de aquí. En primer lugar, podemos ver cómo todo comienza con que la palabra de Dios tiene que estar en el corazón del hombre. No se me pierdan. Y estarán sobre tu corazón. ¿Saben por qué tienen que estar las palabras en tu corazón? Porque si no están las palabras en tu corazón y el padre no se las cree, no puede perdurar en el tiempo insistiéndole a sus hijos para que ellos las crean. Solo estando la palabra en el corazón de los padres, somos capaces de insistir en el tiempo sin desmayar, el instruir a nuestros hijos por siempre, mientras que estén en el alcance de nuestro brazo. Nadie puede realizar la tarea de transmitir algo de continuo, sin contemplaciones y sin desmayar, sin que esto se haya creído de una manera verdadera y profunda y esté en el corazón. Una vez en el corazón, dice, las repetirás en todo tiempo, lo que denota ¿qué? Constancia y persistencia. En todo tiempo, en la casa, en el camino, al acostarte, al levantarte, de continuo tenemos la labor de instruir a nuestros hijos, no necesariamente tener que abrir las Escrituras y enseñarles un sermón, pero en cada acto, cada palabra, cada mirada, cada conversación, tenemos la responsabilidad de llevar, instruir, inducir, empujar a nuestros hijos a la fe que nos salvó. Sin desmayar, todo el rato, de continuo. Dice que estarán en tu mano y en tu frente, algo que denota y apunta ¿a qué? Al ejemplo.
porque no solo se refiere al tefilim, sino también se refiere a tu mano, a tu frente, a la práctica, al ejemplo, a aquello que se ve. O sea que las palabras hacia nuestros hijos no solo tienen que salir de nuestra boca, sino tienen que salir en forma de ejemplo, de conducta adecuada, de que lo que hables lo vivas, de lo que predicas lo sientas, de que camines por un camino que tus hijos puedan ver que te lo has creído. Sin titubeos, sin cuestionamiento. Si hoy veo bien una cosa y mañana otra, no, hacia adelante. Por eso dice que serán un estandarte en tu casa, porque las pondrás en los postes de las puertas, porque ahí estarán, se verán, porque las casas de los creyentes se legislan bajo el mandamiento. No son un adorno en un cuadro, guerrera del Señor. En todas las casas son todo el guerrero. ¿Saben lo que digo? Todas las casas. Homenajes, cuadros, fotos. Que no se trata de tener cuadros colgados, sino que la ley que está en los postes está porque se vive en esa casa y se respira mandamiento. Se respira Cristo en esa casa y los hijos lo ven, saben que aquí no se puede vivir de otra manera. Porque la ley en la casa donde vivo de mis padres está en su corazón, está en su boca, está en su mano y está en el hogar. No hay opción de escabullirme. Esto es lo que hay aquí. La única manera de vivir desproporcionadamente alejado de la voluntad del Padre es hacer como el pródigo y marcharse. Porque en esta casa se rige lo que mi padre y mi madre tienen en el corazón y ponen por obra. Como estandarte en tu casa. Seguridad de lo que estás haciendo. Por tanto, si todo esto es así, ¿dónde queda la retirada? ¿Dónde queda la rendición? ¿Dónde queda el abandono de la responsabilidad? ¿Dónde queda el decir, ya lo he hecho todo, ya he trabajado con mis hijos, ya son mayores de edad, no puedo hacer nada, yo viviré conforme al Señor y que mis hijos hagan lo que quieran? ¿Dónde queda ese discurso? La persistencia debe ser continua, ya que no existe ningún contexto en el cual los padres asuman la indiferencia de sus hijos para con Dios. Porque quizá, y es así, no podemos cambiar el corazón, pero sí que podemos legislar sobre lo que en la casa se hace. Sobre lo que se permite y se consiente. Sobre lo que se puede hacer y se prohíbe. Así pues, tenemos que decir que este pensamiento no es un pensamiento bíblico, sino una forma de actuar provocada por el desespero, por el no saber qué hacer más, por el ¿qué hago, Señor? ¿Se acuerdan? Y en muchas ocasiones a este desespero y no saber qué hacer más se le añade la falta de fe y de confianza de que Dios puede hacer la obra. Y de que haciendo lo que corresponde el Señor va a contestar. Y que las lágrimas que le producimos a nuestros hijos por causa de imponerlos a ellos son productivas para bien. Por tanto, se tiene que tener fe y confianza en Dios para persistir en el tiempo sin desmayar. Esta forma de entender la condición de nuestros hijos en el hogar es una distorsión, como hemos podido comprobar, de lo que las Escrituras nos enseñan. Ya que Dios, aunque imparte salvación y responsabiliza de pecado de forma individual, y escuchen porque esto es complicadísimo, considera a las familias completas y no fragmentadas dentro del seno de un mismo hogar. Y esto, como he dicho, es muy difícil de explicar, pero muy necesario de comprender. Lo voy a volver a repetir. Aunque imparte salvación y responsabiliza de forma individual a cada persona, individuo de un hogar, padre, madre, hijo, hija, quien sea, considera Dios a las familias de una forma completa y no fragmentada
dentro de un mismo hogar. Así te considera Dios cuando te mira desde el cielo. A ver, para comprender esto, lo primero que tenemos que entender es la diferencia que hay entre una persona regenerada y una persona que viene a formar parte por adhesión colateral del pueblo del pacto. Y espero saberme explicar y que ustedes me entiendan. Para que me entiendan, nos podemos encontrar, por un lado, a una persona regenerada que ha profesado fe en el Dios verdadero y en el Señor Jesucristo, que viene a formar parte del pueblo del pacto en una condición de regenerado. Un cristiano, un creyente normal y corriente. Cree en Dios, es regenerado, forma parte del pueblo del pacto. ¿Me siguen? Pero a su vez nos encontramos a los hijos de estos que, aunque aún no han tenido un encuentro personal y consciente con el Dios verdadero y aún siguen en una condición de no regenerados, forman de la misma manera parte del mismo pueblo del pacto. Obviamente esto no se aplica a efectos soteriológicos de salvación, pero sí a efectos de promesas, de responsabilidad y de trato. Como les he dicho, es muy difícil de explicar, pero vamos a intentarlo. Como decíamos, aunque Dios trata a nivel personal, sobre todo en salvación, nos trata además a nivel colectivo, a niveles de familia y a niveles de pueblo e iglesia, no se me pierdan. Leemos en Génesis 17:7. Perdonen que me voy a quitar. ¿Esto es calefacción? Un segundo, por favor, que tengo mucho calor. Dice en Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, le dijo Dios a Abraham. Podemos ver cómo, aunque llama a Abraham a nivel personal, establece la promesa a nivel de descendencia, a ti y a tu descendencia. En Génesis 7:1, un poquito más para atrás, vemos a Noé y dice la Escritura: dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mi pregunta es, ¿quién era justo en medio de la casa y en medio del planeta? ¿Quién? Noé. ¿A quién salva Dios? A Noé y a su casa. No metió solo a Noé, sino a toda su descendencia con Noé. Una vez más podemos ver cómo, aunque Dios ve al justo, que es Noé, por efecto inmediato y colateral salva a la casa entera. Josué, cuando tenía delante al pueblo del Señor, poniéndolos entre la espada y la pared respecto a quién tenían que servir, él afirmó rotundamente: yo y mi casa serviremos al Señor. Dice en Josué 24:15 en adelante. No sabemos cuántos hijos tenía, si eran grandes o pequeños, no sabemos cuántos eran mayores de edad y habían profesado una fe práctica y real, no sabemos cuántos eran fieles y cuántos eran rebeldes, solo sabemos que Josué, como cabeza, dijo sin titubeos: yo y toda mi casa serviremos al Señor. Pero miren lo que dice ahora el texto de Deuteronomio, que este es claro y cristalino. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 10 al 12, dice: vosotros todos estáis hoy en presencia del Señor, vuestro Dios. Vosotros, todos, estáis delante de la presencia del Señor. Los cabezas de vuestras tribus, mire por dónde empieza, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel,
vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios concierta, hoy contigo. Cabezas, ancianos, extranjeros, mujeres, niños, el que corta leña, todos están aquí delante y todos serán salvos. Todos vendrán a formar parte de este pacto. Este texto es determinante para entender lo que estamos hablando, ya que absolutamente todos, sin excepción, no necesariamente son salvos, pero sí necesariamente todos vienen a formar parte del pueblo del pacto que Dios escoge y quiere. Y cuando acudimos al Nuevo Testamento, la cosa no cambia. ¿Era habitual o no ver al Señor recibir a los niños y decir cosas como de tales es el reino de los cielos? Mateo 19, 14, o como los padres traían a sus hijos y estos eran bendecidos por él en Marcos 10, 13, o como dice que ha venido no solo a individuos, sino dice a las ovejas perdidas ¿de qué? De cada persona de la casa de Israel. Porque aunque salva a individuos, vino a salvar una casa. A lo suyo, dice la Escritura. Leemos en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y añade, y para vuestros hijos. ¿Cómo? Pero si mis hijos aún no han profesado fe, si aún no han pasado por las aguas, si aún no... Para vosotros y para vuestros hijos, porque aunque necesiten una relación personal con el Señor y una salvación personal, vienen a formar parte de la familia del pueblo del pacto. Recordemos cómo las familias eran adheridas de forma completa. La casa de Lidia, Hechos 16, la casa del carcelero de Filipos, Hechos 16, 31, la casa de Estéfanas, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. Podemos ver cómo el apóstol Pablo, cuando se dirige a los hijos de los inconversos, no se dirige a ellos como paganos de entremedio de las naciones, sino como a hijos que están dentro del pueblo del pacto, ya que se les exige que se sujeten a la ley de Dios, que se sujeten a sus padres, que los obedezcan, pero no son niños, Pablo. No son inconversos, no tienen que tener un encuentro con el Señor, no son considerados como los impíos, son considerados como los hijos de los padres que forman parte de la familia del pueblo del pacto, de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque como venimos diciendo, a pesar de que todo hombre y mujer tiene que dar cuenta a nivel personal respecto a su fe cara con Dios, y por favor esto no te se lo saques de la mente, nunca Dios ha excluido a los hijos nacidos dentro del pueblo del pacto, aun cuanto estos van adquiriendo mayoría de edad como individuos entre las naciones alejados de las promesas y del trato y de la responsabilidad. Nunca ha entendido Dios así a su pueblo. Nunca ha administrado Dios así a su pueblo. Nunca ha fragmentado las familias, los han tenido como un todo. Y a todos se les prometía, a todos se les responsabilizaba y todos venían a formar parte de esa familia de Dios. Tenemos que entender que los hijos de los creyentes están en un contexto de ámbito, de iglesia, de pueblo y de pacto. O sea, que vienen a ser en cierta forma parte de ese ámbito, al menos desde que nacen hasta que por voluntad propia, Dios no lo quiera, deciden abandonar el hogar y renegar voluntariamente de la fe que fue inculcada por sus padres, estando así en un estado de caret, de corte, cortado de la ciudadanía. Porque por voluntad propia te marchaste, por voluntad propia renegaste, ya no estás bajo la cobertura del mandamiento que el Padre te instruye, estás lejos de esa verdad. Solo piensen en lo siguiente.
Dios estableció para los hijos nacidos dentro del pueblo del pacto que el varón que abriere matriz fuera circuncidado al 8º día, viniendo así a formar ¿qué? ¿Por qué lo circuncida? Porque el padre tenía la obligación de incluir a su hijo en el pueblo del pacto sin esperar a preguntarle, solo porque nació. Tú vienes a formar parte del pueblo del pacto y el que está circuncidado está obligado a guardar toda la ley. Tú aquí, porque eres mi hijo, porque vienes a formar parte de esta promesa, de esta herencia que nos ha dado el Señor. Y a pesar de que tú tienes que tomar tu decisión personal, tú no eres naciones, tú eres pueblo. ¿Entienden esto? Este concepto tan distintivo no solo lo vemos en el pueblo de Israel, sino también en el catolicismo romano. Estoy seguro que muchos de ustedes han sido bautizados cuando eran pequeños, yo lo fui, en la Iglesia Católica. Pero inclusive en el cristianismo protestante también lo hacen. Nuestros hermanos presbiterianos practican el bautismo de infantes. ¿No se acuerdan que lo enseñamos? Y no solo los católicos, sino que cristianos protestantes toman a los niños de los creyentes y los bautizan. ¿En qué sentido? En sustitución a la circuncisión establecida por la ley dada a Moisés en Sinaí. Ya no los circuncido, sino que los bautizo. ¿Para qué? Con el mismo propósito, de la misma manera que el pueblo de Israel venía a traer a sus hijos a formar parte del pueblo del pacto mediante circuncisión, la Iglesia presbiteriana bautiza a los niños para que cumplan esa misma función, vienen a formar parte de la familia de Dios, de la Iglesia de Cristo, aunque cuando sean mayores tengan que tomar su decisión personal y creer en el Señor y profesar fe personal. Por tanto, aunque están en contextos diferentes, la premisa es la misma. Partiendo del mandato de Dios, que ordena que tus hijos son míos, que tus hijos tienen que cumplir mi mandato, que tus hijos tienen que estar bajo tu cuidado, que tus hijos tendrán que tributar para que los cuente y los cense, que tus hijos irán a la guerra, que tus hijos vienen a formar parte del pueblo y de la familia de Dios. Antes de que decidan, tú ya los adhieres, así también hicieron los cristianos. Y aunque nosotros no estemos de acuerdo en el bautismo de infantes y entendemos otra cosa, ellos sí que es verdad que tienen el principio adecuado en cuanto a en qué condición están los niños de las familias de las iglesias. ¿Qué cosas, eh? Somos unos fieras, no bautizamos a niños. Y gloria al Señor, porque no lo creemos así. Sin embargo, creemos que nuestros hijos son inconversos y los tratamos como gentiles paganos de las naciones. Es una locura. Porque nuestros hijos no son ni mejores ni peores, pero no son como los del mundo. No son como los de fuera. No se rigen bajo las mismas leyes. No se crían bajo los mismos contextos, no hablan, no piensan, no hacen como los del mundo. ¿Por qué? Porque caminan dentro del pueblo del Señor. Porque vienen a formar parte por adhesión colateral mediante los padres, a formar parte de la Iglesia de Cristo. Y aunque tienen que profesar una fe personal cuando sean mayores, no están en la condición de los de fuera. Simplemente tienen que abrazar lo que se les enseñó desde que eran pequeños. El texto que hemos tomado de referencia es vital en todo esto. Y ya vamos recta final. Yo sabía que esto lo tenía que partir por la mitad, es imposible. El texto, como decía, que hemos tomado de referencia es vital para todo esto, ya que Pablo enseña y señala a los hijos de los creyentes de una forma muy particular, conforme hemos dicho. Dice el texto, y lo vuelvo a leer.
Es tan importante esto, es tan importante entender esto. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Dice, pues de otra manera, si no fuera así, vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora, ¿qué dice? ¿Qué son? Santos. A veces, no sé, como que no leemos. No tiene Pablo a los hijos de los creyentes como inmundos. Es más, no tiene Pablo a los hijos donde en un matrimonio solo uno es creyente, uno como inmundo, sino que por ese uno sus hijos son santificados. No son inmundos, son santos. Son santos, no inmundos. El texto nos presenta el principio que estamos intentando demostrar en el día de hoy. Y es que cuando uno de los cónyuges es un verdadero creyente, tiene la capacidad de santificar no solo al marido o a la mujer, sino, cómo no, a sus propios hijos. Esto, otra vez el matiz, no significa que como cristianos tenemos la capacidad de impartir regeneración a voluntad propia. Para nada. No tenemos el poder de salvar, Cristo salva. Pero sí que tenemos la responsabilidad y la capacidad y el privilegio de santificarlos ¿por medio de qué? Por medio de la obediencia. La palabra santificar o santo, lo hemos explicado 1.000.000 de veces, como saben, tiene que ver con apartado, con separado. Si yo saco algo de un lugar y lo deposito en otro lugar, santifiqué aquello que trasladé. Eso es santificar, eso es santo. Lo saqué de aquí y lo puse aquí. Por eso nos enseña la Escritura que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos santificados en Cristo. Por tanto, cuando nosotros, como hijos de Dios, comenzamos a obedecer y a cumplir su voluntad, comenzamos un proceso práctico y tangible de separación. Nos alejamos del pecado y de las conductas de este mundo que no agradan a Dios para acercarnos al Señor. Somos santificados por la obediencia, somos santificados por el mandamiento. Pues esa separación, esa santidad práctica, por consecuencia, afecta directamente a aquellos que comparten la vida con nosotros, lo que incluye de forma directa a nuestro cónyuge y, cómo no, a nuestros hijos que están a nuestro cuidado. El mandamiento que guardas y enseñas, santifica a tu hijo. En un sentido práctico, porque como yo no hablo mal, mis hijos no hablan mal. A ver, mis hermanos, ¿por qué a mí a veces se me ponen los pelos de punta cuando veo a un niño que no sabe ni leer maldecir? Se me ponen los pelos de punta. Un niño que no sabe casi ni andar y maldice. O miente. O dice palabrotas. ¿Qué le sale del alma del niño? No. Es lo que escucha en su casa. Reproduce lo que escucha, o en el colegio o en cualquier otro contexto, a veces también es. Es lo que reproduce, lo que oye. Pero como yo no hablo mal, mis hijos no hablan mal. Como yo no miento, mis hijos no mienten. Como yo perdono, mis hijos perdonan. Como yo frecuento sitios lícitos y me alejo de los ilícitos, mis hijos también lo hacen. Y así con todo lo demás. Porque la santificación que guardo es la santificación que aplico. Y además de todo esto, lo que tiene que ver con mi propio ejemplo, con mi vida, de mi vida que está ligada a los mandamientos, mi hogar en su totalidad está separado para Dios. Por tanto, mis hijos que viven bajo mi cuidado y responsabilidad, también así lo estarán. No solo yo y mi hogar es neutral, yo y mi hogar también es santo, como decíamos anteriormente. Y mis hijos saben que ese lugar es santo y no tienen alternativa.
Por tanto, ¿qué tenemos? A unos hijos que, aunque aún tienen que tener su encuentro personal con Dios, están santificados en los padres por promesa, por relación, por inclusión y por la santidad de los mismos, adherida por mandamiento en ejemplo y en práctica y por estandarte del hogar. ¿Cómo se va a considerar entonces a un niño como cualquier impío de entre las naciones, a un hijo de verdaderos creyentes? Ellos no viven como los del mundo, son diferentes. ¿No os lo creéis? Amén. Es por eso que Pablo no hace una separación entre padre y madre y los hijos, como decíamos, señalando a los padres como santos y a los hijos como impíos, sino santificados en los padres. Y este es el concepto que tenemos que tener para con nuestros hijos. Predicarles el Evangelio cada día y que se vuelvan de su pecado y que puedan ser contristados por el Espíritu y que sean convencidos de pecado, de justicia y de juicio y que crean en el Señor Jesucristo de una manera profunda desde lo más interno de su ser y que sufran el milagro de la regeneración. ¡Amén! Eso al igual que todos los demás, pero a efectos de camino, a efectos de trato, a efectos de responsabilidad, a efectos de cómo Dios mira a nuestros hijos desde el cielo, es completamente diferente. Dios no te responsabilizaría de tus hijos y a los hijos de su obediencia a los padres si no los tuviera como parte del pueblo del pacto. Los tendría como naciones. Déjalos, ya se encontrarán conmigo. Pero no es así. Por tanto, en base a este principio, complejo de explicar, pero verdadero según las Escrituras, no podemos tratar a nuestros hijos como inconversos porque no me quieren hacer caso mientras que yo sigo caminando como cristiano dentro del seno de un mismo hogar, a no ser que nuestros hijos no solo se hagan mayores de edad, sino que salgan del hogar, fuera del alcance de nuestro brazo, profesando públicamente un retorno al mundo, por así decir, un renegar de la fe que sus padres profesaban, entrando en un estado de corte de caret alejado del pueblo, alejado de la cobertura del Padre. Tenemos la responsabilidad de tratarlos siempre e impedirles que se desvíen. Hacer todo lo que esté en nuestra mano. Espero que sin necesidad de continuar más con el tema nos hayamos convencido que entender la relación con nuestros hijos como si ellos formaran parte de la familia de Dios es vital para poder aplicar todo lo relacionado respecto a la responsabilidad en cuanto al yugo desigual. Porque es normal, si los considero como inconversos, como fuera del pueblo del pacto y como que yo ya he hecho todo lo que tenía, ¿qué diferencia hay entre un inconverso de la acera de enfrente y los hijos que duermen en la habitación contigua a la mía? Es una locura, mis hermanos. Solo así seremos capaces de impartir, escuchen porque esto es el siguiente sermón, solo si entendemos esto tendremos la capacidad y la comprensión de impartir autoridad. De ejercer autoridad en el hogar. De volver a ser esa figura representativa de autoridad en medio de un hogar para con nuestros hijos, sin titubeos y sin flexibilidad en cuanto a la verdad que procede del cielo. Solo comprendiendo esto podremos ejercer la autoridad que corresponde. Y de eso es lo que vamos a hablar la semana que viene. De la autoridad que tenemos como padres respecto al cuidado de nuestros hijos, respecto a la entrada y salida de nuestros hijos e inclusive respecto a con quién nuestros hijos se van a unir en matrimonio. Oramos.